Bien. Bueno, buenas noches. Acá un nuevo capítulo de Club ADEA con invitados especiales. En esta búsqueda que está haciendo ADEA de tratar de relacionarse con otras asociaciones y academias y grupos y gente y otras líneas de la comunidad. En este caso, vamos a invitar y hemos invitado a los productores que están agrupados en la asociación APAE. Y en ese sentido están presentes, APAE es la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, y tenemos acá a Miguel Ludueña y a Gustavo Schreier, dos activos, uno es el presidente, Gustavo, y Miguel también trabaja en la asociación, que son activos participantes y militantes de la asociación y luchadores por la continuidad del espíritu asociativo. En ese sentido, los presento, digamos. Gustavo se dedica profesionalmente a la producción artística y ejecutiva de teatro y artes performáticas desde 1990. Es un gerente de producción teatral y artística del Complejo Teatral de Buenos Aires y productor ejecutivo y artístico en el sector escénico privado, habiendo realizado más de 150 espectáculos para la escena pública y privada, empresarial y autogestiva de la Ciudad de Buenos Aires y en giras nacionales e internacionales. En paralelo, se desarrolla como docente universitario de técnicas de producción escénica en universidades, instituciones y festivales escénicos de Argentina y el extranjero. Es autor del libro Laboratorio de Producción Teatral 1, que ya debe tener como 150 ediciones más o menos, ¿no? Presidente, pues ya está, ya es como está en todos lados. Presidente de la Asociación... Tengo que hacer el 2. ¿No tenía dos? Yo pensé que tenías dos ya. No, estoy borroneando, no tengo ni tiempo. Estoy borroneando. Presidente de la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, APAE, y uno de los 3 coordinadores académicos del Diplomado de Extensión Universitaria en Producción de Artes Escénicas en modalidad virtual para la región Nuevo Cuyo, en un proyecto académico promovido por APAE. También nos acompaña Miguel Ángel Ludueña, que es actor, docente y productor ejecutivo de artes escénicas, licenciado en Críticas de Artes de la UNA y de la Escuela Municipal de Arte Dramático de la EMAD. Ha realizado seminarios de perfeccionamiento en Italia, Francia, Uruguay, Perú y Brasil. En producción se formó con Rosalía Celentano, Guillermo Heras, Estela Paredes y Pablo Culiel. ¿Cómo es Culiel? ¿Cómo se dice? Ahí lo te escucho. Culel. Culel. Ha integrado Tónicas Productora durante 7 años. Es autor del libro TAP, una mirada desde el hemisferio sur, declarado de interés cultural por la Honorable Cámara de Diputados. Bueno, buenísimo. Gracias por querer participar hoy de esta pequeña charla, de esta charla abierta y generosa. La idea básicamente va a ser tratar de charlar y de compartir cosas que tengan que ver con la experiencia y con básicamente de las dos cosas, ¿no? Tanto de la producción como de la formación de la asociación. Me parece que son las dos cosas en las cuales de alguna manera nos unen. Quizás estaría bueno empezar por la asociación, ¿no? ¿Por qué se juntaron? ¿Por qué se juntaron? Gustavo o Miguel, el que quiera empezar, que nos cuente. Sí, a ver, hace 2014 más o menos, un grupo de 10 colegas de aquí, en principio de Ciudad de Buenos Aires, de distintos circuitos, que los puedo nombrar, digamos, las personas que son Paula Trapnik, Lorenzo, los nombro más o menos, Lorenzo Juster, Damo Saga, Carla Carrieri, Pablo Silva, bueno, Marcelo León, fallecido, Javier Madú, Juan Gabriel Yacar y Gaby Cabrera, las 10. Empezamos a juntarnos así una vez por mes y después una vez cada 15 días empezando a poner en común o dialogando, intercambiando experiencias, cuestiones de trabajo, de la producción ejecutiva fundamentalmente, y cuestiones que nos parecía que tenían
que tener algún tipo de pensamiento, de reflexión, que no la tenía. Y bueno, cada uno una era de distintos circuitos o sistemas de producción, lo público, lo autogestivo y lo empresarial. Y empezamos, bueno, con primeras reuniones fueron eso. En el 2014 y 2015 fueron, diría, cada 3 meses, una cosa así. Después se fueron intensificando y surgió como la necesidad de generar un espacio más, llamémosle, más formal, digamos, no un grupo de colegas que se reúne, sino se reúnen para qué. Y entonces empezamos a pensar en eso, como en proyectar la idea de una asociación civil y profesional para tratar de, fundamentalmente, como decimos en la misión de la asociación, es promover, legitimar la función profesional de la producción ejecutiva en lo que es artes escénicas, en todas las áreas de las artes escénicas. Y en el 2016 logramos armar el primer borrador y el primer estatuto, que fuimos estos 10 colegas. Lo presentamos en la IGJ y empezamos a trabajar en función de, bueno, esperando un poco, no quisimos, en algún sentido no quisimos adelantarnos a la, ¿cómo se llama?, a la autorización de la IGJ o a la personería jurídica. Podríamos haberlo hecho, pero dijimos, somos productores ejecutivos, seamos correctos en ese sentido, y entonces, bueno, nada. Seguimos trabajando y ahí sí nos reuníamos una vez por semana, más o menos, para trabajar sobre eso, hasta que cuando salió la personería jurídica pudimos empezar, o sea, alrededor de eso empezamos a sumar voluntades para un futuro cuando se creara cuando saliera la personería jurídica, que fue en septiembre de 2019, no, perdón, en abril de 2019, y formalmente el 23 de septiembre de 2019 fue la inauguración formal, que fue la presentación en sociedad, que tuvieron invitados muchos de los colegas que están acá y otros, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente tiene que ver con generar un espacio de encuentro, de intercambio, de diálogo, que potencie, digamos, siempre creímos, digo, que la única forma de defender, no derechos, sino cuestiones de la profesionalización, etcétera, etcétera, no son individuales, sino que son colectivas, asociativas. Cuanto más asociativo es, mejor. Y nos fue uniendo también esto, ¿no? La creencia de que el rol de la producción ejecutiva debe estar más o mejor posicionado, más profesionalizado, porque además, digo, en lo autogestivo, que es lo que más producción genera en Argentina, existe una función ejecutiva de producción que a veces la asume alguien, o a veces son varios, o varias, o varias, pero no estaba esto. Y entonces también quisimos ser como, entre comillas, la primera asociación profesional de Iberoamérica. Yo estuve haciendo mucha investigación. Yo participé desde 2009 en distintos encuentros de productoras y productores ejecutivos con Marisa de León y con otros colegas en México, en España, bueno, acá yo organicé, etcétera, etcétera. Y en nuestros países, en Iberoamérica, nos pasaba exactamente lo mismo. Digo, ¿qué es esto? La falta de profesionalización de ese rol. Y la falta de educación formal de ese rol. Sí había mucho de gestión cultural y todo el abanico que implica la gestión cultural, pero no de producción ejecutiva en sí, o producción ejecutiva artística, todo lo que tiene que ver con la producción en sí específicamente. Bueno, y a partir de ahí se fue generando. En el 2019 hicimos formalmente la presentación, y a partir de enero de 2020 empezamos a inscribir, y ya en febrero, marzo teníamos cerca de 60 asociados, así que había mucha gente que estaba esperando, digamos, que saliera formalmente para... y hoy en día contamos con cerca de 90 más o menos, que tiene, además, lo que tiene de bueno es, de rico, de interesante, es que no solo hay socios de Argentina, sino también de Uruguay, de Chile, de España
y bueno, un uruguayo en Colombia, digamos, pero bueno, nada, es uruguayo. Eso está bueno, y la idea es también sumar América, siendo como una asociación profesional que no existe, no hay similares. Bueno, eso como para más o menos, no sé si Sí, se y puede profundizar, escúchame, profundizamos. cuando vos decías Sí, que estaba el mismo problema en Iberoamérica, ¿no? Digamos, que mismo problema, sí. ¿a qué lo asociás? ¿A un problema solamente de oficio o de cómo se produce? ¿Se entiende? O sea, estoy tratando de dividir Sí, la pregunta, a ver si se sí, sí, puede. sí, está perfecto. Ah, A también ver, creo, Miguel puede sí, responder. creo. ¿Cómo? No, que también Miguel puede No responder si escuché, quiere, perdón. digo, que se puede meter Ah, Miguel. sí, Digamos. sí, bueno, sí, como quiera. Decime, Miguel, yo no te veo un cuadradito. Perdón, cualquier cosa. Habla que yo estoy Dale, súper dale. atento. Bueno, bueno, no, todo bien. Digamos, esto que decía, yo en 2009 empecé a reunir, en realidad me invitó Marisa León, creo que 2009, sí, 2009. Yo no la conocía a Marisa León es una productora mexicana que tiene un muy buen libro de producción editado en 2005. En realidad en 2005 ella editó su libro y yo estaba en 2006 trabajando en el mío, que lo edité en el 2000 en el instituto, y Jorge Dubati en ese momento fue a México, no sé, por no sé qué, y se fue a la presentación del libro de Marisa en el 2005. Y le dijo que era amigo bueno, a mí me conocía, bla, 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 que era también, yo me dedicaba a esto, bla, 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 y que estaba escribiendo un libro, y que quería comprar un libro para traérmelo. Y Marisa dijo, no, tomá, regaláselo, se lo dedico. Bueno, a partir de ahí empezamos a tener una relación con Marisa de León de México, que empezó desde su lado, en México, empezó a visualizar también la falta de profesionalización en el campo de la producción escénica. En el campo de la producción en general, no de los roles de dirección y eso, lo que refiere a todas las ramas de la producción, digamos. Mucha gente, incluso en el sistema profesionalizado de México, no tienen formación porque no existía la formación. ¿No? En muchos países, sobre todo en Iberoamérica, salvo en España, te diría, no existen carreras vinculadas a la producción, no a la gestión cultural, a la especificidad de la producción. Además, en API hicimos todo un trabajo de investigación al principio. Entonces, eso en México. A partir de ahí empezamos a sumar otras voluntades. Por ejemplo, en España, Miguel Ángel Pérez Martín, que es más gestor que productor, pero no importa, digo, tiene muy buenos libros de gestión escénica, también se empezó a interesar en esto. Y entonces, a partir de esto que promovió Marisa y Silvia Peláez de México, se empezaron a organizar unos foros y unos congresos de productores escénicos. El primero fue el foro, después en el 2010 un congreso que fue más amplio, donde invitamos, nosotros éramos Miguel Ángel Pérez Martín, Marisa de León y yo, éramos el comité académico de esos encuentros, con la misma búsqueda de ir haciendo itinerante estos encuentros anuales, o bianuales, bueno, lo hicimos anuales, y juntando o invitando a productoras y productores de todo Iberoamérica, que, que era muy complejo eso, porque es interesante eso, perdón, nada, si me voy del eje, pero puede ser interesante esto. Primero, lo que nosotros queríamos era que fuesen productoras o productores en actividad, ejecutivos o artísticos, pero digo, vinculados a las artes escénicas, que fuesen productores en actividad, que fuesen además docentes de la especialidad y que además tuviesen en lo posible publicaciones editadas, ¿sí? Libros o dossier, papers, algo. Y entonces nos dividimos con Miguel Ángel Pérez Martín, Marisa y yo, como Iberoamérica, tratando de X países me correspondía investigar a mí, hacía Marisa a otros y así. Y era muy difícil, Claro. o sea, muy exigente. Digo, Marisa, Miguel Ángel Pérez Martín y yo escribimos libros, pero después no había. Recién en el 2010 apareció un libro de danza, de producción de danza, pero hay muy poco, no de gestión cultural. Gestión cultural hay muchísima bibliografía, es mucho más amplia. Ahora, de lo que es la especificidad de producción ejecutiva o ejecutiva artística que está dentro del ala de la gestión cultural, como rama de artes escénicas, no había.
Entonces, bueno, a partir de ahí se empezaron a hacer estos encuentros, invitando donde se hacían talleres, mesas redondas, discusiones, se invitaba a la comunidad artística de los distintos países. Nosotros lo hicimos acá con Carlos Gianni, no Gianni, sino Gianni, del Celsius. En el 2011 lo hicimos. Sí, claro, justo fue la asunción la asunción de Cristina, justo que estábamos a 5 cuadras o 3 cuadras del Celsius de la Plaza de Mayo, en un quilombo. Pero bueno, nada, estuvo bueno, y ahí invitamos gente de México, de España, de Uruguay, de Chile, productores, y estuvo la comunidad artística, digamos. Y fue muy bueno, pero bueno, eso duró hasta el 2013. Pero una de las cosas que vos preguntabas era, digamos, yo creo que hay dos razones. Una es que no había, por ahí ahora están apareciendo, o desde hace algunos años están apareciendo, instancias de formación en el ámbito académico o no académico, de actuación, de dirección, de diseño, etcétera, etcétera. No existían ni mínimas materias de producción. Producción era algo que lo hacías, una cosa así, hasta que después empezaron a aparecer algunas cuestiones más formales en algunas de estas carreras o talleres o algo más vinculado. Eso es una de las cuestiones. Entonces también hay algo que, bueno, yo en el libro lo decía también y me sigue pasando, que hay mucha gente que quiere estudiar actuación o quiere estudiar dirección, etcétera, etcétera, en lo formal, pero después sale a la calle y no tiene la práctica de autogestar o llevar adelante un proyecto. Y es lo más difícil, porque no es que te va a llamar Rottenberg el primer día que salís de Luna o de demás. Ni Rottenberg, ni Catalán, ni nadie, digo, alguno puede tener la suerte. Entonces, y no había o no se daba herramientas para que un actor o una actriz pudiese llevar adelante su proyecto. Sí había muchas técnicas de formación actoral, de dirección, lo que sea. Eso por un lado. Y por el otro lado también este imaginario que hay, y que todavía cada vez menos por suerte, de que el rol de la producción, primero no se sabe mucho qué producción, qué hace el productor o productora, ¿no? Ejecutivo, qué es el que pone la plata. Todavía sigue habiendo en buena parte de Iberoamérica, yo di clases en casi todos los países, sobre todo en el campo autogestivo, ¿no? En el campo profesionalizado, en los otros sistemas, y aparece ese imaginario todavía, pero aparece también lo otro, que es la necesidad de entender, creo que aparece mucho, es que lo ideal es que haya alguien o un equipo que se ocupe de funciones específicas de la producción ejecutiva y eso. Creo que son como tres, no sé si Miguel puede sumar algo, pero no sé si se entiende como esas tres cuestiones que me parecen para mí vitales. Digo, porque nos pasaba lo mismo, en México yo escuchaba lo mismo, de la comunidad artística, en España escuchaba lo mismo, todo, no, porque el Estado no sé qué, el Estado no sé cuánto, ¿viste? Todas cosas como siempre echando culpa para afuera, ¿no? No el Estado, digo, el Estado no importa, no, porque los empresarios no nos ven, porque el no sé qué, todo culpa de otro, y nadie miraba, o sea, no hay reflexión, o había poca reflexión sobre lo que hacíamos. Y eso es algo que a nosotros, por lo menos en API, nos gusta. Eso fue uno de los motores que nos incentivó a hacer una asociación. Un lugar de encuentro para poder debatir, para poder pensar juntos. Por más que pensemos diferente, por más que nuestros entornos y contextos sean bien diferentes, hay muchos puntos en común que si nos escucháramos, vamos a ver que podemos trabajar en común y con ciertas cuestiones. Pero digo, quiero dejarle paso a Miguel, pues si no... En realidad, bueno, buenas noches. No, me quedo pensando algo que vos decís, Gustavo, y un poco me pienso en mi recorrido personal, ¿no? Y bueno, yo soy egresado de la EMAD, acá la veo a Lean. ¿Cómo estás, Leandra? que un poco yo soy de un programa de estudios donde justamente la materia producción no existía.
También este cambio me parece que ha empezado a surgir y aparecer porque en las escuelas como la EMAD también en la UNA, en lo que era el viejo conservatorio, se empieza a hablar y se empieza a ordenar y se empieza a organizar. Y también algo que está clarísimo que vos tenés bastante que ver con eso, porque cuando apareció, se editó el libro, tu libro, así, había una gran avidez por leerlo, por organizarse, y uno descubre la tarea, ¿no? Pero me parece que tiene, sí, igual coincido con vos en que en determinados lugares todavía se piensa al productor o a la productora como el que pone la plata, el que financia el proyecto, y hay un montón de tareas y responsabilidades de pensar, de realizar el diseño de producción que es tan necesario e importante para poder avanzar. Esto es Sí, lo que puedo perdón, aportar. sí, está buenísimo, ¿no? Y ahí hay algo, dijiste recién, lo del diseño, que es algo interesantísimo y que está bueno también a lo que vos preguntabas, Negro, que es concebir a la producción ejecutiva como un área creativa, no es un área administrativa, no somos administrativo, contable, no sé qué cosa. Es entender la producción como un proceso que es colectivo, donde cada parte ocupa una función, que hasta diría, esto lo digo yo en las clases, digo, todos somos productores de la futura creación escénica, sin importar el rol o la jerarquía, porque producción es llevar a cabo, y todos somos parte de ese llevar a cabo, desde un actor, diseñador de luces, diseñador de escenografía, el técnico, el que limpia los baños, todos los que hacemos eso posible, y incluso el público, si no, no existiría nada de producción. Pero creo que entender a la producción ejecutiva y artística, bueno, el componente de producción, no confundamos la producción con el empresario y todo eso, porque hay también empresarios que son creativos, pero quiero decir, la función, estoy hablando de la función, no del... La función, creo que hay algo que yo defiendo a muerte y creo que a PAE lo estamos tratando de hacer, que es eso, entender a la producción como un componente creativo más de eso que vamos a hacer. Bueno, O sea, Sí, perdón. No, para ponerte una pausa para hacerla. Está claro, está claro. No, una pregunta, porque hay como un origen en lo que escucho, que me pregunto si necesariamente es así, o es una decisión, es un problema coyuntural o tiene que ver con la forma de producir, un poco como decías en Iberoamérica, ¿no? Dijiste algo del orden de lo autogestivo, ¿no? Como un de abajo hacia arriba, si querés, como una especie de producir en una sociedad que tiene que lograr que estos pequeños proyectos sean llevados a cabo. Esto es una imagen. La pregunta es la siguiente. Eso habla de un tipo de objeto a producir, ¿sí? Que tiene una dimensión y que en general, digamos, es un objeto bastante común que exista en Latinoamérica y que está ligado a un tipo una forma de hacer teatro, a un tamaño de sala, a un tipo de expectativa económica. En general, digamos, estamos hablando de un tipo de teatro. Que no quiero decir que es el teatro que se hace en Latinoamérica, sino a un tipo de teatro, a un tipo de utilización escénica que es bastante masiva y que en general las prácticas escénicas han tomado como importantes o paradigmáticas, digo el caso del teatro independiente, por ejemplo. La pregunta es la siguiente, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con otros sistemas de producción? ¿Qué pasa con otros tipos de obra? Cuando nosotros enseñamos diseño, nosotros solemos tener este mismo problema, ¿no? Partimos desde la producción de una idea o de un aspecto incluso hasta artesanal, de manipulación de elementos básicos, o partimos de estructuras y de sistemas que en definitiva lo que hacen es ir de afuera hacia adentro en vez de adentro hacia afuera. Es un conflicto pedagógico en general porque en general tendríamos que tratar de lograr estructuras que sean múltiples, que sirvan para diferentes tipos de proyectos, para
que puedan asumir también el caso de las producciones más amplias y más comerciales a las más chicas. Entonces, yo ahí lo que pregunto básicamente es, entiendo la vocación y la misión de la asociación y la utilidad. De hecho, han logrado cada vez más una presencia física real dentro de las compañías, los productores ejecutivos, que ha sido cada vez mayor. Lo que pasa que yo digo, esto lleva a un desarrollo, ha mejorado ese objeto teatro independiente a partir de esto. El Estado ha mejorado. Los objetos se producen con mayor calidad. Es una forma que tiene progreso esa forma. La sociedad va a seguir, va a apelar a la producción como idea para poder lograr productos de mejor factura. Hace poco remontaron Piaf otra vez, ¿no? Y el director, por ejemplo, hace una cosa que los directores de acá no hacen, que es que, el director inglés, que mira la embocadura y dice, está despintada la embocadura, está rota la tela debajo del escenario, estoy viendo acá que el espectador que está sentado acá va a mirar que hay una tela debajo del escenario que está rasgada o está sucia, ¿sí? Los acomodadores están entregando mal los programas, porque no es que tienen que ser amables, ¿no? En fin, toda una serie de la afuera, ¿no? El borde hacia la afuera. Un pensamiento que no es parte de la producción argentina, en general, producción y dirección, ahí se mezclan las cosas, ¿no? Entonces digo, qué curioso, ¿no? No aprendemos de ciertas prácticas que serían totalmente saludables, ¿no? El tratar de ofrecer a un espectador un ámbito acorde a lo que están pidiendo, y a su vez no interiorizamos esta práctica como una práctica profesional, ¿sí? O sea, es otro estadio del teatro. Es como que digo, ¿qué te diferencia? ¿Qué diferencia APAE de ADET? ¿Qué es lo que diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Se entiende? Lo digo, sí. Lo digo Sí. no más allá de que hay algunos que sean multimillonarios y ustedes no. Digo, en definitiva, cuando es que son funciones. Sí, está clarísimo. A ver, nosotros no somos cabeza de compañía, nosotros, digo, en general, primero, la producción ejecutiva no es, la producción ejecutiva, si querés, en el campo de lo empresarial, de lo que vulgarmente decimos artes escénicas comerciales, trabaja o sea, nosotros somos segundos. En el caso de un teatro público, lo mismo, nosotros no estamos a cargo somos los que llevamos adelante lo que programan las direcciones, etcétera, en el Cervantes, en lo que sea. En lo autogestivo, estamos más limitados, te diría, sobre todo, salvo artistas que conciban a la producción ejecutiva como una función necesaria y creativa, donde ahí empieza a haber una sinergia que se nota. O sea, cuando vos preguntás, ¿se puede notar esto? Es un trabajo de hormiga, primero. No lo vamos a ver ahora, ni yo lo voy a ver, ni creo que ninguno de nosotros, pero sí creo que a la larga, digo, vos pensás que en el año 2000, cuando yo empecé a dar clases de producción, no había nada de producción ejecutiva, y armé un primer taller, vinieron 30 alumnos, y yo digo, ¿de dónde salieron? ¿Quién corno le puede interesar la producción ejecutiva? Y aparecieron 30 alumnos, muchos de los cuales hoy en día son muy productores, la Turca Menayet, por ejemplo, ¿no? Bueno, nada. Y después el laboratorio que me invitó a armar Rubén en el Rojas, y que después, o sea, Paula Tramnik, un montón de gente salió y empezó y por lo menos yo lo visualizaba, y que tenía que ver con artistas que querían entender de producción, no querían ser productores ejecutivos, pero querían entender de producción. Eso es algo que yo siempre continúo, yo no enseño a ser productor ejecutivo, salvo en producción avanzada, pero digamos, y que no nos pasa lo mismo en APA en ese sentido. Entonces, creo que es un trabajo muy complejo poder entender, primero, desde lo autogestivo, cuando digo lo autogestivo y entiendo claramente el tipo de teatro que se hace, y vos decís, ¿se podría llegar a unificar criterios de producción, digamos, en la función?
es difícil, porque cada uno tiene un entorno muy particular, cada proyecto y cada sistema. O sea, nosotros no somos lo mismo, por ejemplo, nosotros quiero decir acá el complejo, digo, no es lo mismo que en el Cervantes, producir es diferente, o el Colón, tienen lógicas, más allá que sean sistema público de producción, tienen lógicas internas muy diferentes. Entonces, yo he asesorado al Cervantes en el área de producción, fui jurado de dirección, yo qué sé, entonces conozco cómo son los mecanismos. Cada uno tiene su lógica, más allá que todos compartimos el sistema de producción público, yo qué sé. Entonces, en algunos lugares se puede pautar o se puede proyectar, generar un cambio para mejorar ciertas cosas, pero depende de un montón de cosas, cuestiones políticas, en todos lados estoy hablando, en lo empresarial también, políticas y el autoobjetivo también. El productor ejecutivo, el autoobjetivo, salvo en estos casos donde se genera esto que decía Miguel, una sinergia, donde el director o directora o la coreógrafa, coreógrafo, depende que sea el tipo de espectáculo, invitan desde el momento cero a un productor ejecutivo o productora ejecutiva a diseñar la producción, no diseñar lo escénico, diseñar la producción integral, donde te convocan a vos, convocan a otro, digo, armar en conjunto un trabajo colectivo, digamos, generar un trabajo colectivo, pero que hay un diseño que no tiene que ver con el diseño de producción de cine, que es otra cosa, el diseño de producción de cine, digo que tiene que ver más con el arte. Y creo que en algunos casos eso es fundamental, el trabajo que se está haciendo de a poquito. Es un trabajo muy difícil porque cuando en algunos casos, y esto lo noto en Iberoamérica en general, en estos sistemas independientes, nosotros lo llamamos autogestivo, no independiente, aparece esta rispidez entre los límites que se imponen a nuestro rol. Cuando nuestro rol quiere ser o quiere sumar desde un punto de vista creativo a algunas cosas, en algunos casos se imponen límites. Entonces, o cuando queremos trabajar con herramientas, en algunos casos, no, esto es psicología, o esto no, diga. Entonces, depende mucho de la persona que ocupe ese rol de producción, cómo encontrar una grieta al sistema para poder que el proyecto... ¿A cuál sistema? ¿A cuál sistema? A cualquier sistema, a cualquier Claro, sistema. lo que Digo, pasa es que yo por lo menos... ahí estás hablando cuando vos decís, digo, es interesante, porque vos estás ahí, por un lado, diciendo, porque quiero ir a un punto que estás ahí como Sí, sí. alrededor, estás como caminando, que es el problema, digamos, de la producción, no sé, quizás que podría denominar artesanal del teatro independiente y cómo tratar de profesionalizarla. Entonces, dentro de esta artesanía, puede caber la creación de la producción como un valor, o puede que no, digamos, quizás haya que ser, digamos, hay que meter una estructura y tratar de que esa artesanía se transforme en una obra profesional, por ejemplo, ¿no? Que creo que, y en ese sentido no diferís, no cambia mucho tu posición si la comparo con Rottenberg, quiero decir, de alguna manera, para una cosa autogestiva puede ser que formes y organices y montes un proyecto para llevarlo a una realización, así sea en un teatro de pequeñas dimensiones con poca producción económica, ¿sí? Digamos, la cuestión es porque creo que ahí están como colocados en un lugar de transición ustedes, ¿sí? Por eso es que me parece como interesante, ¿no? De llevar... No, pero, perdón, te interrumpo algo. No es lo mismo porque cada sistema tiene su lógica y sus objetivos diferentes. Digo, el sistema empresarial tiene una lógica de un fin de lucro, de una búsqueda de lucro, que cuando vos como productor ejecutivo estás encuadrado en ese tipo de producciones, sabés que tenés que hacer un negocio, no vos, hacer un negocio, o sea, gerenciar, llamale un negocio, donde si hay algo artístico además, bueno, genial. Digo, a mí me tocó producir La Bella y la Bestia en el año 98, armar todos los equipos, 170 personas, no sé qué cosa. Digo, y a mí La Bella y la Bestia me importaba 3 carajos, Disney me importaba 3 carajos, pero era un desafío para mí estimulante hacer por primera vez una... Pará. Está bueno que está diciendo eso, pero entonces, cuando se produce una obra en el off, ¿no se piensa que puede llegar a ser importante, puede dar un rédito económico? Te lo pregunto, conozco mucho del palo. No sé, Miguel trabaja yo quiero... más. ¿Cómo? Perdón. Sí, dale, Miguel, eso, por eso. Pero ahí tiene que ver con un poco la postura, ¿no? Yo me quedé pensando en la pregunta original fue cuál es la diferencia entre ADET y APAE. Y para mí es como decirte, mira, en general todos los
los socios de ADET son dueños de Sala. Entonces, tanto acá en Bueno, Capital como en Argentina, también. que realmente es bastante diferente a nuestra realidad. Hay socios de APAE por ahí que están gerenciando, que están administrando salas. Y las salas en general, las de los compañeros de APAE son ponele no más de 100, 150 espectadores. Entonces, ahí yo te lo bajo bien a tierra. No, pero eso es un punto el tema de No, no, pero redes. ponele, vos Claro, recién preguntabas, bueno, pero el fin de lucro no está en un espectáculo del circuito alternativo. En mi caso, sí, pero también forma parte del diseño de producción, porque yo, si Claro. quisiera, y ahí forma parte del análisis que necesariamente tengo que hacer. Primero, en general, desde el vamos, yo sé que van a ser entre 8 o 12 funciones nada más. claro. Y si yo quisiera hacer 4 funciones con ese equipo de actrices, actores o bailarines, posiblemente me sea imposible porque tienen otros trabajos, o están en más de un proyecto, o por ahí, bueno, tengo un colega, bueno, otro colega que tenía un espectáculo hermoso de danza, y que les fue muy bien y quería seguir haciendo funciones y fue imposible porque algunos de los chicos estaban en Tinelli y otros se iban de gira. Entonces ahí también uno puede tener un deseo como productor o productora de realizar algo y te enfrentás a esa realidad. Si el Está Sí, clarísimo. espectáculo también, empieza... Está clarísimo. y también esto que, perdón, esto que decía de los objetivos, que cada sistema tiene unos objetivos o unas misiones muy particulares, que después están la particularidad del empresario o la empresaria o la empresa, pero digo, el sistema empresarial tiene un fin de lucro, es un negocio y está planteado así. Después si lo tienen de algo más artístico, le quieren dar un plafón mejor y todo eso es otra cosa, No, pero es que no quiero evaluar, no, pero, no quiero no, evaluarlo desde ese no, lado, porque no sé, qué no, sé yo, no, digamos. no la calidad, no estoy hablando de hacia dónde van. Digo, hay una lógica. Entonces pero por ejemplo, en APAE, ahí tenés una diferencia entre ADET y APAE. En ADET está Pablo Compel, ¿sí? Que es el dueño o el director, Sí, el sí, sí, CEO sí. de La Plaza, Coso. Y en APAE están Damo Saga, Carla Carrieri y Javier Madú, que son productores ejecutivos de esa empresa. Está claro. Yo cuando hago esta especie cuando lo trato de meter en una caja, lo que estoy diciendo es, básicamente cuando vos decías de autogestión y de llevar a un equipo que pueda montar su obra, digo, en un punto, en otra escala, si querés, en otra escala, es una vocación similar. El tema del lucro es una consecuencia quizás de la generación de un proyecto. Y en esto lo que pasa es que ahí yo meto como toda la pregunta, o sea, la pregunta la hago más grande, porque digo, en la medida que se pretende hacer de una obra un trabajo, por ejemplo, en el cual uno pueda tener un rédito, me imagino que la ecuación no es solamente administrar los bajos recursos que conseguimos a través de subsidios, etcétera, sino tratar de superar esa instancia. A ver, Claro, pero pero ahí qué perdón, hacemos, ahí ¿qué voy a lo hacemos de ahí? los objetivos. Por Por eso, eso, ¿qué ahí voy a hacemos lo de ahí? los Dale. objetivos. En el caso de Migue, planteó de un proyecto donde sí tenían un fin, de lucro, de tratar de generar un beneficio económico en lo posible, si era posible, digo. Ahora, eso tiene que ver con los objetivos que se plantea cada proyecto. Y no todo, justamente una de las problemáticas que yo lo vengo en el libro y en las clases y todo, en Iberoamérica, no es de acá de Argentina, ni de la capital federal, ni de nada, es la falta de definición de objetivos de los proyectos. De objetivos más allá de lo artístico, ¿eh? Está Quiero claro, hacer, está no claro. sé, Sí, sí, sí. ¿para qué querés hacer, no sé, para qué querés hacer la terquedad? Digo la terquedad pobre porque cualquiera se me ocurre ahora. ¿Por qué querés hacer la terquedad en el callejón? Yo qué sé, no, bueno, porque queremos, Rafa Sprechelburg es muy bueno, y yo qué sé, y fue muy bien en el Cervantes, no Rafa, un grupo quiere hacer la terquedad. Bueno, sí, pero eso no, ¿para qué querés hacer? ¿Para qué quieren hacer eso? Y porque le fue bien en el Cervantes. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Para qué lo...? Entonces, hay una falta y eso tiene que ver con formación. Lo veo Está mucho claro. en el diplomado
está claro, está ¿no? claro. Lo que En digo, lo perdóname, público ahí, hay... ahí sí perdón. colabora. APA colabora con esto, o sea, ¿o no? Sí, bueno, sí, claro, pero es un Abrir trabajo de la cabeza, hormiga. abrir la cabeza Pero y es decir, como pero decía, sí, pero es como decía Migue, tiene que haber gente, artistas y todos los que participan en el autogestivo, que estén dispuestos a abrir la cabeza. Y eso es una de las cosas más difíciles que hay. está bien. Por eso digo, es un Pero, trabajo de hormiga, ¿eh? No perfecto. digo que ¿Qué es? todos, Igual hay pero... algo que me gustaría como compartirles, Sí. porque yo, y tiene que ver, no sé, Gus, si vos coincidís, porque el para qué y tal y cual, yo puedo observar que podríamos encontrar dos realidades que coexisten. Una es un grupo que se encuentra, se junta porque quiere hacer determinado espectáculo, determinado texto, lo que fuere, y otro es la compañía, ¿sí? Grupos que deciden eh, ser una compañía. Y ahí ya tenés como dos también estadios de producción. Yo Total. he tenido el placer de trabajar, por ejemplo, con la Compañía Nacional de Fósforos, ¿no? De desarrollar en un momento de su historia parte Ujú. de lo que estaban haciendo. O mismo yo que fui parte del Baldío, o con Periplo. Entonces, que son compañías que, digo, no es el espectáculo, no se cierra en el espectáculo, No, está Claro, ¿no? clarísimo, está bueno, está el bueno. objetivo es la compañía o la El proyección a objetivo es largo plazo. y Claro, ahí entraría, yo lo uno a lo que vos trajiste del director de Piaf. Una compañía está atenta justamente porque es una puesta en escena ya de la compañía a donde vaya. Entonces el programa es determinada pieza gráfica, eh, hay un vínculo también del grupo con cuando llegas a una sala. Digo, yo he estado en experiencias que está cronometrado el armado y el desarmado de todo, de dejarlo impecable. Digo, si nosotros entramos a la sala y nos vamos y no se debe notar que nosotros estuvimos, ¿sí? Entonces, coexisten, no, pero es parte Igual del mundo hay que una cosa, vivimos. totalmente, hay una cosa interesante en eso, digo, lo que digo es, eh, ¿qué pasa? ¿Está mal visto la idea de compañía? ¿Está mal visto decir, voy a montar una obra y quiero, aunque sea pagarme el churrasco de fin de semana? ¿Está mal visto? Digo, está mal visto, quizás hay un adjetivo más correcto, ¿no? ¿Está mal visto que la sala tenga, que esté mal porque tenga 10 tachos y tenga que tener 40? ¿Está mal visto decir que el amor al teatro no es suficiente? No, Es una pregunta. Digo, porque me parece que ahí es donde yo entiendo que tenés que tratar de hablar. ¿Qué tenés que convencer? ¿Que es un trabajo? ¿Qué tenés que convencer? ¿Que el tiempo tiene un valor? ¿Qué tenés que convencer? ¿Que la obra tiene que durar mucho más de lo que se supone que tiene que durar porque tiene un esfuerzo realizado que es enorme y que tiene un valor también y que tiene un costo? ¿Qué tenés que... entonces, ahí es donde yo valoro mucho lo que hacen, porque me parece que hay un lugar en donde esto que vos llamabas objetivos, o ambos llaman objetivos, o compañía como grupo, me parece que de alguna manera debiera aspirar a un teatro de una necesidad profesional, ¿no? En definitiva, de un deseo profesional que movilice también a las otras áreas. ¿Se entiende, Gus, lo que digo, y Miguel? Digo, sí, sí. sí, ¿no? ahora, mira, en mi caso, yo soy docente justamente cuando los estudiantes ya están prácticamente egresando en formación del actor, actriz en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático. Entonces, es interesante porque yo los trato ya son profesionales, digo, porque muchos de ellos además por ahí no vienen a clases porque están filmando una película o no sé, o vienen con un bagaje de experiencia que es alucinante. Pero pensando en términos de producción y ese perfil de artista, de actor o de actriz, ya se ve como un trabajador, trabajadora de artes escénicas, ¿sí? Por eso también sería, por eso lo traigo,
como pensar, y esto es algo que lo pensamos y hemos escrito, así como decía August, papers con Paula Tramnik, con Santi Algan, en relación a este tema que a veces genera genera ruido, ¿no? Que es la profesionalización del Bueno, actor-actriz. de Porque la vos obra. tenés actores y actrices que se dedican exclusivamente a su tarea, y hay otros que por ahí están haciendo esa transición, tienen un trabajo que es lógico, de sentido común, que es el que realmente les da el sustento, y hay otros que, bueno, terminás haciendo por amor Es que, es a que, estar en escena. es que total, es que yo creo que el problema del teatro independiente es el mito del amor, ¿sí? Digamos, que lo que ha hecho es producir al final un sistema de producción de una característica totalmente limitada, ¿no? Que incluso lleva en los campos del diseño a decir, y yo creo que acá, bueno, bueno, Lea seguramente lo escuchó, Marce también, que el buen iluminador es aquel que hace buenas luces con un tacho, digamos. Entonces todo es, ¿no? Todo para evitar Sí, producción, sí, ¿viste? Digamos. Entonces, sí, sí. lo que quiero decir, O llamar a los iluminadores el día de montaje y recién aparece. Digo, ¿no? miles de cosas de ese tipo. Sí, O sí. sea, hay toda una construcción cultural con respecto a la producción de la obra, que en realidad lo que tiende es al revés, ¿no? A que el amor sea el valor, ¿no? Y entonces aparecen las leyendas, Saulo Benavente en nuestro caso, ¿no? El que iba por los teatros sin ganar un peso, agarran el libro de Cora Roca, que te hacía una escenografía con dos cosas y listo. Todas las generaciones mayores se han formado con esta idea de lo visual, en la cual con dos cosas, con onda, con criterio, hacíamos, ¿no? Y después vemos teatro abierto, que visualmente era una porquería, ¿sí? Y después tenemos, digamos, un subdesarrollo visual de las últimas décadas que cada vez es peor, ¿sí? Porque en realidad el amor es lo más fuerte, el amor es más fuerte. Digo, ¿ustedes son condescendientes como asociación con esto? ¿O tienen, como decías vos antes, objetivos superadores? Eh, No, nosotros, o sea, eso obviamente primero, la asociación es una conjunción de grupalidades y de individualidades muy amplia, digo, no es lo mismo lo que le puede pasar a alguien en Córdoba o en Rosario o en, no sé, en también, Ushuaia, que lo que puede pasar, o sea, también. nosotros tenemos, obviamente, el 80% son de Cava o de Cava, AMBA, digamos, ponele. Pero el resto, entonces, ahí hay entornos y realidades muy diferentes. Entonces, sí tenemos como la visión y el trabajo de cada vez generar más profesionalización en el sentido de la función, pero además de transmitir esa profesionalización a las otras áreas en las que se vincula. Porque la producción ejecutiva por sí sola o la producción artística por sí sola no es nada. O sea, nosotros, es lo que decía al principio, es un colectivo de gente, una grupalidad que tiene que llevar adelante. Más formal, menos formal, depende en qué sistema trabaje, etcétera, etcétera. Pero digamos, en ese devenir, pero vuelvo a esto de los objetivos, vuelvo a los deseos. Ojalá estuviese tan claro eso. Y esa es una de las luchas que venimos tratando de, digamos, cada uno de su lugar, porque como te digo, hay gente que trabaja en lo público, hay gente que trabaja en lo privado, hay gente que trabaja en lo autogestivo, la mayoría en lo autogestivo, y desde cada lugar y en cada lugar va también entender qué entorno tenés. Creo que esto es, por eso digo de hormiga, porque es encontrarle las fisuras a cada lógica de cada producción, de cada grupo, o sea, cuando te llaman, una de las cosas que les pasa, o me acuerdo que les pasaba mucho a ustedes, a iluminación sobre todo, no a escenografía y vestuario, pero que lo llaman muy a último momento. Muchas veces a la producción ejecutiva también lo llaman, o sea, están produciendo y no sé qué, y les falta 15 días para estrenar, o un mes para estrenar. ¿No te ha pasado, Miguel, a veces que te han llamado para... Y digamos, Sí, y en general, una de las cosas que ponemos como condición en APIAE es fundamentalmente eso, que nosotros trabajamos desde el inicio como cualquier persona que va a ser parte del proyecto, sino, y ahí después está cada individualidad, porque no es lo mismo lo que me puede pasar a mí si me llaman para un proyecto autogestivo que yo hice, que lo que le puede pasar a la persona que hace danza en Ushuaia, que es productora. Digo, el entorno también te marca mucho lo que podés o no podés hacer. Dentro de APA hay productores que son o que viven exclusivamente de la profesión, hay otros que viven de la profesión y además de la docencia,
están todas estas ramas. Otros, ¿se entiende las particularidades? Entonces, tratar de, quiero decir que uno de los problemas fundamentales para mí es la formación, porque esto que decías, Miguel, tus alumnos salen, no tus alumnos, digo, los alumnos de la EMAT salen, y no van a trabajar directamente ni al San Martín, ni al Cervantes, ni a nada, salvo que, bueno, queden mejores promedios de la EMAT. ¿Qué van a hacer? Tienen que hacer sus propios proyectos. Y ahora, ¿y para qué van a hacer sus propios proyectos? ¿Sí? ¿Hacer su primera experiencia? ¿Quieren buscar un lucro? ¿Quieren, o sea, justamente lo autogestivo lo que tiene es que no hay un objetivo unívoco. En los otros sistemas podés englobar el lucro, en lo otro lo público, una misión de servicio cultural a la comunidad, yo qué sé. En lo autogestivo hay infinidad de objetivos que no se piensan, no se elaboran. Y eso de la profesionalización que vos decís, ojalá estuviese planteado en todos los niveles de lo autogestivo. Hay infinitos deseos. Infinitos deseos, ¿eh? No sé si hay infinitos deseos. Malo que soy malo. Lo que quiero decir es, o, digamos, en definitiva, Sí, pero lo que sí, hay infinitos, hay infinitos. porque cada persona tiene su deseo. A ver, yo les cuento algo, cuando yo como actor les hablo ahora, ¿no? Cuando yo fui a rendir, porque en aquel momento había una selección, hoy ha cambiado la forma del ingreso en la EMAD, incluso en el conservatorio, me parece, lo que era el conservatorio ahí de frente. Pero a mí en un momento fue una pregunta, ¿y para qué querés ser actor? Y para mí fue también como ordenar para qué quería. En producción, ¿para qué hago producción? Y hay algo que acá que o si se mencionó, lo traigo nuevamente. Digo, nosotros laburamos para un público. Y entonces, yo como productor, y lo planteo cuando hago los diseños de los proyectos de los cuales asumo esa gran responsabilidad de llevarlo adelante en equipo, es bueno, a ver, ¿quién imaginamos o quién imagino yo que va a ser este público objetivo? Y a partir de ahí también empieza un diálogo muy interesante con cada una de las partes que van a intervenir. Entonces, yo no me puedo abstraer. E incluso en los proyectos en los cuales yo estoy, intento generar diálogo también para saber qué es lo que cada actor, cada actriz tiene como deseo personal con ese proyecto. Para poder aunar, ¿viste? No sé si me escuchan bien. Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que digo, a la larga, las respuestas, no tenés miles de respuestas a miles de deseos. Hay una sala, hay una determinada cantidad de ensayos, hay una tecnología y una técnica para poder realizar la obra. Digo, entiendo que la particularidad puede estar en cierta manera, en el ancho de banda para poder tolerar, no sé, montones de cosas y para poder beneficiar otras. Bueno, pero ponele, bajo a tierra, de vuelta a una de tus preguntas iniciales. Bueno, ¿queremos ganar dinero? ¿Queremos generar nuestro sueldo o parte de nuestros ingresos mensuales con el espectáculo? Sí, bueno, vamos a por esto. Pero lo vamos a hacer inicialmente haciendo una función. Bien. Y si de repente se nos presenta, porque nos va bien, de hacer 2 o 3 funciones, lo podemos hacer y a veces, si el deseo era ese, se va a contradecir porque por ahí me aparecen todos de los que están en escena que no tienen agenda abierta. Ahí se me presenta una dificultad. Por ejemplo, porque digo todas cosas que me han sucedido. Bueno, está bien, si el espectáculo funciona y se puede generar gira, lo podemos hacer y sí y no. Bueno, ¿cuándo? Y no, pero yo tengo. Entonces, ahí es donde el trabajo del productor o de la productora también es creativo e interesante, porque necesariamente tengo que abrir mi calendario y decir, bueno, sentarnos y decir, bueno, ¿qué queremos? Por eso, Porque si perdón, no, y hago que un pequeño hablamos, paréntesis, Miguel. Justamente ahí aparece, y que está muy bien lo que dijo Miguel,
es no confundir deseo con objetivos. Todos tenemos deseos, un montón de deseos, yo qué sé, yo quiero ser famoso, quiero que venga a ver mi madre, mi padre, o quiero, no sé, hacerme rico y vivir en Miami. Eso es un deseo. Ahora, eso no se condice con un objetivo de una producción. Eso es otra cosa, porque el objetivo tiene que ser un objetivo común, salvo que hagamos un unipersonal. De ahí, bueno, somos nosotros solos con nuestra vida. Pero digamos, en una grupalidad de cualquier tipo, sea empresarial, sea público, sea lo que sea, tenemos que tener un objetivo común. ¿Hacia dónde vamos? Yo por eso muchas veces hablamos del objetivo como el destino final de un viaje, que no tiene que ver con el estreno, es mucho más allá del estreno. Bueno, ¿para qué queremos montar esta obra? Digo, ¿para qué público queremos acercarnos? ¿A quién queremos comunicar? ¿Con quién queremos trabar relación? Todas estas cosas, obviamente no es que tienen una respuesta, hay miles de respuestas, muchísimas, depende de las personas, de los grupos, pero digamos, si ese, porque un deseo, cada uno puede tener distintos deseos, pero el objetivo es uno para un proyecto. Si no tenés un objetivo claro, no tenés un destino de viaje. Yo puedo decir, nuestro objetivo es ir a Mar del Plata. Ajá, y Mar del Plata es enorme. Bueno, nuestro objetivo es ir a Avenida Luro, Mar del Plata. No, bueno, Avenida Luro es enorme. Bueno, Avenida Luro al 4000, bueno, es una cuadra. Avenida Luro 4111, hay un edificio de 20 pisos. Avenida Luro 4111, décimo R. Ok. Entonces, ese para qué, que es un poco lo que decía también Miguel, ayudar con el diseño, obviamente cada uno con su expertise, porque en Ampeae también hay gente más nueva, gente que tiene una formación más académica, investigadores, hay de todo. Pero digamos, la lógica tiene que ver con ayudar a develar, porque si vos no tenés o no tenemos en esa grupalidad un objetivo claro, ¿a dónde vamos a ir? ¿Se entiende? Por eso no tiene que ver con el deseo. Hay una palabra que yo detesto, que es algo que dijiste hace un rato, es la pasión, trabajar por pasión. Pasión es una de las cualidades que tenemos que tener si querés, pero no podés no tener pasión. Digo, es profesión, es un laburo serio, profesional, que pueda facilitar. Nosotros hablamos mucho de facilitar, hablamos de la producción ejecutiva como un traductor o traductora de distintos dialectos y lenguajes artísticos, creativos. Obviamente, los productores y productoras tenemos que formarnos, no solo en producción, sino en otras áreas vinculares, como decimos, conexas, digo, estudiar, hacer un curso de iluminación, no para ser iluminadores o diseñadores, para entender y poder dialogar contigo, con vos, con Marcelo, con Leandra, con lo que sea, y poder tener un lenguaje común que después hay que unificar. Es un articulador. Entonces, en eso peleamos. Ahora, hay grupalidades que son más permeables o esto de decir más, de oídos más abiertos o mente más abierta a querer decir, hay otra forma para trabajar mejor, porque ahí hablaba Miguel y hablamos de la sustentabilidad, esto que está diciendo. Vamos a hacer 4 funciones semanales, propone en el diseño, para si ustedes quieren vivir o cobrar llamarle una remuneración digna, y mínimo hay que hacer 3, 4 funciones semanales, a tanta guita y todo eso. Ahora aparece esta problemática, ay no, pero yo no puedo porque yo los viernes doy no sé qué, tengo que trabajar en la otra obra. Entonces, cuando se pone en instancias de profesionalización, esta profesionalización en todo sentido, no de la producción ejecutiva, estoy hablando en el trabajo, cuando se habla de deseos, estamos equivocados, no es un deseo. Tenemos que buscar un objetivo que nos lleve a todos juntos en el mismo barco. Bien, ahora, el campo de objetivos. El campo de objetivos, no, insisto, no es infinito. ¿Sí? Si tenemos un sistema de producción en salas de 8 metros de boca, digamos, si seguimos produciendo teatro en esta dimensión, vamos a tener sistemas de producción ajustados a esto, ¿no? Entonces, digo, yo creo que ahí hay como digo, seguir soportando el sistema de producción general del teatro, en el cual las limitaciones son gigantes, la distribución es de tecnología es equitativa, todas las salas al final pierden identidad. Digamos, estamos en una situación, digamos, muy pobre. No tenemos salas modernas en Buenos Aires, que, digamos. Entonces digo, ¿dónde hacen hincapié? Porque digo, hay una cosa que es interesante, al menos es lo que interpreto de lo que dicen, que hay mucha formación, ¿no? Formación de aquella persona que quiere llevar su producto a una instancia posible. Pero ¿y qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con las instituciones? Estoy diciendo
como asociación hacia las instituciones, en términos de decir, o hacia otras asociaciones, qué sé yo, la Asociación de Teatros Independientes, la Asociación de Productores de ADET, la Asociación de Directores. ¿Cómo es que ustedes, cómo pensarían también qué objetivos llevar adelante? Digo, ¿cómo hacemos para cambiar esto? Digamos, la pregunta es, ¿cómo hacemos para ir más allá de no solamente levantar el piso, sino levantar el techo? ¿Se entiende? Sí. Bueno, una de las cosas es el diplomado. El diplomado es una instancia que nosotros promovimos, que fue recibida bien por el instituto y por la UNCUYO, la FATU UNCUYO, y es una forma que además la idea es que sea itinerante, digamos, de las regiones y todo eso, y que después se pueda ser exportable, quiero decir, poder transmitirse en Iberoamérica y todo eso. Esa es una instancia, donde si ustedes ven la currícula, es una currícula casi de posgrado, pero comprimida de alguna forma, y es un diplomado de extensión universitaria, con lo cual no tiene un requisito, porque lo que se pretendía además es que pudiesen acceder lo más accesible posible para todos los niveles de personas que están vinculadas a las artes escénicas en la región Nuevo Cuyo. Entonces, esta es una de las formas donde se nutre. La próxima, si quieren, o en algún otro momento les podemos compartir la currícula, etcétera, etcétera. Esa es una. Por otro lado, nosotros estamos trabajando, en realidad ya lo han escrito y estamos en etapa de revisión, un libro de producción escénica que reúne experiencias, retos, desafíos de distintas productoras y productores ejecutivos de Iberoamérica. Eso también son instancias de es el primer libro de una asociación profesional de productores, digamos, ya que no hay asociación. Entonces, son instancias que nosotros reconocemos como posibles. Vuelvo a repetir, para mí es un trabajo arduo y es un trabajo que se ve a la larga, quiero decir, no es de resultado de acá a un año que podemos cambiar. Ya con que existe una asociación profesional es un gran logro para la producción ejecutiva, ¿sí? Desde otros países de Iberoamérica. Entonces digo, wow, es un poco lo que les habrá pasado a ustedes también en ADEA o en lo de directores. Che, qué bueno, no sé qué. Lo importante es que estas asociaciones puedan trascender en el tiempo, puedan durar, puedan crecer, puedan sumar voluntades, pero digamos, y creo que también ser referentes, ser faros en estas áreas de las artes escénicas, que en otros momentos no. Quiero decir, ¿en qué momento los diseñadores se agruparon a pensar y a reflexionar sobre? Es buenísimo lo que sucede con ADEA. Y lo mismo que sucede con APA, digo, ¿en qué momento los productores se juntaron y decir, che, lo que me pasa a mí, te pasa a vos también? Uy, ¿y por qué no hablamos? ¿Y por qué no reflexionamos sobre tal cosa? Digo, esto es riquísimo. Esto ya para mí, digo, no digo, me puedo morir tranquilo, pero me podría morir tranquilo, que ya es un gran paso, digamos. Entonces, pero es largo, porque si la formación, esto parto de nuevo en esto de la formación de las otras áreas, de los actores, actrices y todo eso, ahora porque aparecen algunas materias, digo, Miguel, Paula, yo qué sé, los que dan clases, pero antes no existía nada, entonces, ¿qué haces? O sea, en la formación te decían lo mismo, no voy a decir nombre, pero no importa, había formaciones académicas que daban clase a alguien que no era de producción, que no tenía ni la más mínima idea y daba con un libro. Entonces, si ya formás desde ahí, las futuras generaciones de esos que se formaron con esas personas, estás cagando la vida. Entonces, su lógica de pensamiento va a ser, el productor es no sé qué, bla, 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 bla. No. Por eso digo, también es necesaria una apertura de darse cuenta que hay una necesidad. Y si ese grupo, esa grupalidad o esos artistas no tienen la necesidad, es muy difícil que nosotros podamos jugar también. ¿Se entiende? Sí. Porque ahí también, digamos, entiendo los equilibrios y entiendo que en general las pedagogías parecen siempre arrancar desde bajo -8. Y tenemos que, nunca podemos establecer categorías de producción más elevadas, ni de pensamiento pedagógico más elevado, porque siempre estamos
empezando nuevamente con todo. Pero digo, y entiendo también los desequilibrios, las asimetrías que hay en la constitución de la producción general de todo lo que tiene que ver con lo escénico en la Argentina, ¿no? Mi pregunta siempre es si arrancando de cero siempre vamos a llegar a algo. Más allá de la vocación y del espíritu, que coincido, ideológicamente me parece sano y bueno y positivo la intención y la voluntad, por supuesto, ¿no? De enseñar y de formar y de producir una sociedad que crezca. Pero me pregunto siempre ¿por qué no podemos pasar de categoría? ¿Por qué siempre estamos en una instancia de descubrimiento y de surgimiento? Yo no creo que estemos, perdón, yo no creo que estemos en cero, siempre. O sea, el otro día, por ejemplo, pasó algo del diplomado que es riquísimo, que tiene que ver con la inscripción. Hay 100 alumnos, ¿no? Y muchos cuando se presentaron en el foro de presentación, decían, soy actor no sé qué y productor ejecutivo, o soy no sé qué y gestor no sé qué. Eso es buenísimo. Digo, para mí, de los 100 que se hayan presentado, 70, aparte de titiritero no sé qué, y gestor cultural no sé qué, y productor. Es la primera vez que yo escucho, mirá que he ido mucho, es la primera vez que escuchamos que se autodefinen como algo de esto. Antes no, nadie, o sea, un actor no decía, soy además productor o no sé qué, gestor de la sala. Eso ya es algo. Por eso digo, no es partir de cero. Digo que es un trabajo hormiga en ese sentido, que es como digo, evangelizar, yo qué sé, no sé cómo decirlo, no es religioso, No. pero digo, a ver, yo cuento una anécdota perdón, y no quiero ser reiterativo, cuando yo produje La Bella y la Bestia, la producción ejecutiva, yo era el segundo después de la productora general, y yo estaba en los ensayos, en todos los ensayos, y una vez, para que veas que no es solo Iberoamérica, en Estados Unidos no es todo maravilla, el director general de Disney, el de la apuesta, Kit Button, se acerca a mí y me dice, Gustavo, ¿qué haces? En inglés, ¿no? Gustavo, ¿qué haces en la platea viendo los ensayos o en la sala? Y yo no entendía qué me estaba preguntando. O sea, ¿cómo? ¿Qué hago en los ensayos o qué hago? Y digo, estoy produciendo la producción ejecutiva de un espectáculo. ¿Por qué me haces esa pregunta? Sos el primer productor ejecutivo, en el año 98 estoy diciendo, sos el primer productor ejecutivo en todas las obras de Disney que hicimos, de La Bella y la Bestia, que ve un ensayo. Porque el rol del productor ejecutivo en el coso es como una especie de gerente general, incluso el rol es general manager, que yo detestaba porque me hacía acordar mi trabajo en el banco. Pero digo, y vos, pero ¿se entiende lo que estoy...? O sea, No, un sí, productor ejecutivo que no está en contacto con el hecho escénico, que no está en contacto para observar justamente eso que yo soy súper obsesivo con, che, está arrugado el panorama al fondo, al costado, no sé qué cosa, esto, no sé qué. Lo que el público ve, y si yo lo veo, se ve. Entonces digo, ese tipo de cosas. Y a mí me sorprendió que un super top de Disney, no sé qué, me preguntara a un productor ejecutivo qué hace viendo los ensayos. sí, sí. Como una escisión del negocio, de la arte escénico, es muy raro. No, como un sistema de Eso a mí producción que exige de claro, las que partes el una posición. Sí. claro, muy especializada y que solo el gerente Claro. general se ocupe de que todo esté bien, pero que no participe de la creación, yo qué sé. Muy raro, pero bueno, digo, Sí. O y es quizás una super producción. perdóname, o quizás te estaba retando porque vos en realidad tenés que estar dirigiendo los departamentos, no estando como si fueras uno de los departamentos que tiene que estar viendo el ensayo. Digo, conociendo Puede ser, un poco, quizás pasen esas cosas. Claro, bueno, es que ahí nos puede metemos ser. como en esa bola, che, cualquiera de acá, de ADEA, que quiera meterse, por favor, es que en general Quería creo decir, que ya tenemos que ir medio que cerrando ya, así que cualquier pregunta que oh, surja, no, es que hay un lado en donde las relaciones entre la producción y las capacidades escénicas están muy ligadas, están muy unidas, ¿viste? Entonces, siempre pensamos en ADEA cómo lograr el mejor vínculo con los productores y con las salas, porque nosotros, básicamente, nuestro grado de relación real es con las infraestructuras a todo nivel, ¿no? Humanas y reales. Entonces,
es muy importante una ideología de producción proactiva y ambiciosa, más que una que recorte, que acepte, que esté sumergida en la coyuntura, ¿se entiende? Entonces, en general tenemos que nosotros defender derechos, defender que nos pongan en los programas, defender, ¿no? Una serie de elementos que están acordes a una mirada de lo que consideramos que es la profesión dentro de un esquema de producción eh, quizás más profesional o más importante o qué sé yo. ¿Cómo podemos hacer para seguir creciendo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para seguir creciendo? ¿Qué le pedirían ustedes, los productores, al sector del diseño? ¿Qué le pedirían? Podemos seguir en otro encuentro. No, bueno, pero aunque sea un título. Invítenos de nuevo y hacemos otro encuentro. Aunque sea un título, dirame un título. Sí. Miguel, a ver. No, en realidad yo no es que yo no pediría. Yo me quedé pensando, perdón porque como vengo con delay, yo creo que Gustavo dijo, en el 2000, hablando de producción, ¿no? De producción ejecutiva, empecé a dar cursos y salió con todos los productores que hoy están en lugares muy hermosos. Pasaron 20 años, 22 años. Y en 20 años hay un montón de cuestiones que, digo, esto que vos decís, Gonzalo, yo a veces he estado en producciones donde el director por ahí dice, no, yo hago las luces. No, y yo digo, no, mirá, quiero convocar a alguien que haga el diseño de luces, porque aparte me interesa justamente en el encuentro y en la diversidad de miradas, es donde vamos a construir un hecho artístico mancomunado y con muchas miradas. Entonces, en realidad, yo yo realmente no sé si pedirle algo, porque no, yo en general, todos los proyectos siempre es como, para mí es muy enriquecedor y de gran aprendizaje trabajar con alguien, con un diseñador o diseñadora que va a plasmar todas las luces, el vestuario, la escenografía, el arte. Entonces, a veces sí, un poco hablando, y es parte de la responsabilidad nuestra, es cómo crear las mejores condiciones de producción. Y ahí sí, nosotros vivimos en Argentina y a veces se nos hace como cuesta arriba. Y digo, vivimos en Argentina y somos privilegiados porque estamos en Cava, o al menos hablo por mí. Digo, que es más, es otra la realidad qué sé yo, a un artista que vive, no sé, en El Dorado, en Misiones, o en Paso de los Libres, o no sé, bueno. Entonces, en ese sentido, uno también, yo hablo de este lugar de realmente, entre comillas, de privilegio de estar acá en Buenos Aires. Sí, Y lo que sí observo y lo comparto con ustedes, digo, también estamos como, la pandemia sigue estando, pero hay un montón de proyectos que en este momento, hoy siendo, no sé, hoy es 12 de agosto, que son extraordinarios en todos en el circuito alternativo, en el empresarial, en el oficial, digo, que está bárbaro, digo, y yo el otro día, ayer le sugerí a alguien, mira, anda a ver tal obra, y me dice, mira, está agotado, ven 3 semanas por delante, y es interesante esto, también como reflexión, ¿no? Para nosotros que estamos metidos en este mercado de artes escénicas. Perdón porque sí, no a sé si mí. respondí No, tu está bien, está pregunta, bien. Gonzalo. No, Pero... sí, de alguna manera sí, qué sé yo. Sí, perdón. Hay algo, perdón, que puede ser interesante. No sé,
Yo sé que ustedes tienen socios en las distintas provincias, y eso no sé si en cuántas, pero digo, algo que he escuchado muchas veces cuando yo, yo qué sé, esto no APIAE, lo digo yo como profesional y como docente, etcétera, cuando doy clases, muchas veces digo, y ustedes tienen diseñadora o diseñadora de tal cosa. No, es que lo que pasa es que acá no hay no sé qué, o porque no, cobran caro. ¿Y ustedes hablaron con la persona? No, bueno, pero... Entonces, muchas veces lo que les digo es, más que falta de recursos, es falta de creatividad. Porque muchas veces yo digo, no hay escuelas de diseño, de escenografía, de vestuario, de iluminación en tu ciudad, en tu provincia o en la aledaña. ¿No pueden, por ejemplo, contactar a un alumno avanzado de las carreras esas? Te digo, tal vez le puede servir como trabajo de campo. Digo, estoy hablando de gente en formación, tal vez, digo, por ahí no hay lugares que no tienen realmente gente que se dedique a la especialidad, hay provincias o ciudades muy chiquititas, yo qué sé. Hay mucho actor, actriz, mucho director, directora, coreógrafo, bailarines, yo qué sé, pero el campo de lo escénico, y yo por eso siempre insisto con esto, que esto mismo que decían, no el director que produce o el director que diga, bueno, traigan su vestuario de casa. Digo, pensemos un poco, porque después el público, por más que hay algo del sistema de producción, de cualquier sistema de producción que cruje, que es no pensar en el público. Pensar en el proyecto y querer estrenar y hacer no sé qué, no se piensa ni en lo que va a pasar con... No trabajar para el gusto del público, estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Es trabajar para el público que nosotros queremos buscar. Ahora, ¿qué va a ver el público? ¿Va a ver cuánto gastaste? No. ¿Va a ver el tiempo que te tardó hacer la producción? No. ¿Qué va a ver? ¿La calidad artística o no calidad artística que tenga el espectáculo? Que obviamente es tan subjetivo como tantos individuos vayan a ver la obra o el espectáculo. En esa conjunción creo que es un trabajo de formación de ustedes como diseñadores, de nosotros como productores, de los directores también, en entender las necesidades que tiene para trabajar mejor, no digo más profesionalmente, porque a veces también en las provincias se ve, profesional, se demonizan ciertos términos. Sí, Entonces bueno, también tenemos que ser muy, muy cuidadosos, sí, ¿viste? O sea, con sí, decir sí, no sé qué, está clarísimo. Eso pasa. nosotros trabajamos, se enojan y dicen, nosotros trabajamos profesionalmente, Sí, ¿por qué decís que, claro, bueno, claro, está? Entonces, total, total. Eso sucede y va a seguir sucediendo. Bueno, yo creo que aparte, digamos, es impresionante porque nos metemos, a ver, hablar de producción es hablar de cultura y es hablar de los problemas de la cultura y cómo somos actuantes dentro de una cultura. Entonces aparecen y van a aparecer y pueden aparecer 8.000 millones de complejidades ahí al respecto. Creo que lo más interesante de estos últimos 2 años o 3 años que hemos convivido, las asociaciones, ha sido justamente el ser un poco más impunes entre nosotros, el poder hablarnos. Yo creo que eso ha sido para mí, creo que es fundamental, formidable. porque creo que de alguna manera se armó un lazo fuera de las obras, ¿no? Que fuera del contingente, que hace que de alguna manera nos obligue a reflexionar y a estar presentes desde un lugar más responsable, quizás más comprometido, más con una carga un poco menos teórica de conozco un productor que una vez, digamos, estamos hablando acá y tenemos que hacernos cargo acá, ¿no? Así que yo estoy más que agradecido por este encuentro, que hayan venido. Yo veo que esto da para mucho más. No sé si alguien quiere decir algo. Sí, Eh, sí. eh, Yo, pero perdón, de mi parte, con gusto me ofrezco a otro no, encuentro, si ya quieren vamos a llamar ampliar. otra vez, totalmente. Vamos a llamar otra vez a Digo, Proaer, que me, la verdad que sí, es para hablar mucho, y básicamente de algo que me parece que forma parte de una vocación inicial de todas estas asociaciones, que es la transformación cultural, ¿no? Del entorno y de los responsables, así que creo que totalmente. esto nos obliga mucho a estar todo el tiempo reflexionando muy fuerte sobre eso. Así que nada, si no hay preguntas, yo les agradezco un montón. A Dea les agradezco un Yo montón. una cosita, Sí, les quiero agradecer, gracias porque
verlo, lo veo a Marcelo, y creo que la última vez también que fueron, ¿se acuerdan cuando surgieron los foros? Que eran foros de reflexión, y fue muy enriquecedor. Y eso te los quiero agradecer también a ustedes como asociación, porque fue tremendo, porque también nos ubicaba y pensarnos y repensarnos, cuestionarnos, problematizar determinadas cuestiones y toda la labor que ustedes estaban llevando en este momento. Estoy hablando hace unos meses, pero que estaban llevando adelante. No, total. También felicitarlos. Y en realidad a mí me encanta el Zoom, pero también hagamos encuentros presenciales. Ya podemos, sí, ya podemos. Ya dentro de poco ya podríamos. Ya podemos. Total. Sí. Bueno, y los foros hay que volver a los foros. Bueno, el congreso que pretende armar ADEA el año que viene tiene foros, o sea que va a ser buenísimo. un encuentro posible también. Genial. Pero sí, gracias, Miguel, está bueno eso. Sí, la verdad que para nosotros también fue importante para ver un poco también el estado de esta cultura que queremos transformar, ¿no? Para ver dónde estamos y cómo actuamos. Exactamente. Así que bueno, Exactamente. gracias enorme. Esto va a estar subido a la página de ADEA Escénicos, de los cuales pueden así compartirlo, usarlo y... Dale, genial. O sea, esto Gracias. está abierto. Así que nada, gracias de verdad por todo. ¿Está bien? Y nos estamos viendo. Dale. Así Muchas gracias a todas, todos. Gracias. Y gracias. con gusto cuando quieran. ¿Sí? Dale, buenísimo. Bueno, dale. Gracias. Finalizo. Buen fin de. Lo mismo. Igualmente, gracias. Hasta luego. Chau, chau.